Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor que se pueda y que les esté yendo muy bien con lo que es el estudio. Para este video lo que vamos a hacer o que les comenté que iba a realizar era un video explicando básicamente cómo eran las estrategias o las estrategias que se esperaban para lo que es la resolución de la práctica, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan que lo que se va a tratar en este video básicamente son estrategias de algunos ejercicios sobre qué es lo que cómo es la resolución de alguno de ellos, ¿verdad? Vamos a tratar algunos ejercicios y vamos a hablar del resto sobre qué es más o menos como lo que se esperaba en ellos. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Ya saben cuáles son los temas: congruencia y semejanza de triángulos, el teorema de Tales con su derivado y la situación de la visualización. Con lo que son los temas, básicamente, no solo necesito que manejen lo que es la parte práctica, ¿verdad? O la práctica de realizar ejercicios, sino que también se la parte conceptual, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es el verdadero y falso. Este lo vamos a responder completo porque es una entonces es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo. No se puede dejar de lado el tema conceptual porque, te lo digo de una vez, es un tema que es importante en el examen, ¿verdad? Que manejen bien los conceptos, qué significa y qué sería trabajar con ello. Entonces, la primera dice ahí, si un triángulo es congruente con otro, solo sus lados correspondientes. Eso de primera entrada podemos ver que no es así. Eso es falso. Falso. Y algunos se preguntarán, ¿qué es falso? Porque no solo lados, sino también sus ángulos correspondientes. ¿Eso qué significa? Que si tal vez nosotros tenemos triángulo que es congruente con otro, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber que probablemente este lado tiene que ser congruente con este lado, según cómo esté distribuido, ¿verdad? Pero eso implica que si son congruentes, también este ángulo tiene que ser congruente con este ángulo. Muy importante que se maneje esta parte, ¿verdad? Del conocimiento. La siguiente pregunta dice, ¿solo los triángulos rectángulos que son congruentes pueden utilizar el criterio hipotenusa? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque noten que aquí dice hipotenusa. Como dice hipotenusa, se necesita saber con seguridad que tiene que ser un triángulo que tenga un ángulo de 90. Y si eso sucede, estamos bajo triángulos rectángulos. La siguiente dice, dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo lado ángulo si tienen dos lados correspondientes iguales y un ángulo cualquiera. Este es falso también por dos situaciones. El criterio ángulo lado ángulo, esto es para congruencia, ¿verdad? Entonces, esto es para la congruencia. Vamos a tratar. Este criterio es para congruencia, no para semejanza. Y además vea que si nos están indicando dos lados correspondientes, en realidad lo que estamos viendo ahí, si son dos lados
ángulo, tiene que ser el criterio lado, ángulo, lado. Y para eso, el ángulo tiene que ser el que esté comprendido entre los dos lados. Tiene que ser, si estamos trabajando con este lado y este lado, ¿verdad? Con la semejanza, es el ángulo que esté entre ellos dos el que tiene que ser igual en el otro triángulo. Recuerden que como es semejanza, entonces es que este lado de este triángulo y el mismo lado de este en razón tiene que dar lo mismo que si ponemos este lado del triángulo y este lado del otro triángulo en razón. Ahora, o este acomodo. Si el triángulo ABC es congruente con el DEF, si tenemos esa congruencia, la congruencia del triángulo ABC con, con el triángulo DEF, se cumplían varias cosas. La primera es que cada par de lados correspondientes por ejemplo, AB tiene que ser igual a DE, o sea que cada par de ángulos correspondientes tienen que ser iguales. Entonces nos queda AC igual DF. Y los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. En este caso viene a ser el ángulo A, el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E, y por último, sería el ángulo C con el ángulo F. Entonces, ese que tenemos ahí dice, tenemos el valor de AB, que es 10 unidades lineales, el valor de BC, que es 15 unidades lineales, y el valor de AC, que es 8 unidades lineales. Al hacer el acomodo correspondiente se puede averiguar el valor de EF. Vean que sí, aquí tengo que BC, si tengo esa medida, puedo encontrar la medida de EF. Entonces, esta es verdadera. El valor de EF del enunciado anterior es igual a 15 unidades lineales. A ver, BC tiene que ser igual a EF. ¿Cuánto mide BC? 15 unidades lineales. Por lo tanto, también es verdadero. Ojo esta que es muy importante. El valor de la razón de semejanza de un par de triángulos puede ser negativa. Esta inmediatamente es falsa. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos que la razón de semejanza entre AB y DE, por ejemplo, la del ejercicio anterior, por poner un ejemplo, esto es igual a K, noten que AB y DE son medidas. Y estas son positivas. Entonces es muy importante tener eso muy claro. La siguiente dice, si A, el ángulo A es congruente con el ángulo Y el ángulo B es congruente con el ángulo X, entonces se cumple que el triángulo ABC es semejante con el triángulo XYZ. Esto pensando en que lo que se buscaba
es utilizar la semejanza ángulo-ángulo. Vamos a ver que aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque noten que tiene que ser A con X y B con Y. Y noten que el ejercicio nos están diciendo que tiene que ser A con Y. Entonces, por esto no se cumple. Así, obviamente, encontramos que este es falso. La siguiente dice, dado un triángulo cualquiera, se puede crear otro semejante haciéndolo más grande o ampliando o más pequeño, reduciendo. Esto es verdadero. ¿Por qué? Recordemos que si hablamos de la razón AB entre DE, que es igual a K, K es una proporción. Al ser una proporción, ¿qué es lo que significa? Que K o el valor de K implica que cuántas veces es más grande un valor con el otro. Entonces, si nosotros tenemos que K tiene una razón de 2, es que las medidas, básicamente, si K igual 2, lo que significa es que un triángulo es 2 veces más grande que el otro. Igualmente, si tal vez estamos pensando en una razón que sea, por ejemplo, no sé, K igual un medio, lo que significa es que un triángulo es más grande que otro. Lado a lado, con solo que la arrastrada es falso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo que AB entre DE es igual a K y BC entre DF da igual a K también? Puede suceder que AC entre aquí, vamos a cambiarlo, digamos, ese no era BC, este es EF. Podría ser que AC entre DF no sea K, sino que sea 2K. Noten que esto para decir, esto para saber si el triángulo
ABC es semejante con el triángulo DEF. No, porque vean que esta razón, este lado entre este lado, en vez de darnos K, nos dio 2K. Entonces, no necesariamente eso es cierto. Y por último, dice que si dos triángulos son congruentes, la razón entre sus áreas es 1. Esto es cierto. ¿Por qué? Esto es bastante sencillo. Si son congruentes, tienen la misma área. Y si se divide un número por sí mismo, el resultado es 1. Por ejemplo, si tenemos un triángulo que tiene de área 6 y sabemos que hay otro triángulo que es congruente con él, si es congruente, las medidas de sus lados son las mismas y sus ángulos también. Por ende, tiene que tener la misma área. Si esto pasa, la razón entre sus áreas, que eso es lo que significa, es poner un área y dividirla entre la otra, como en fracción, ¿verdad? Que eso es una razón. Si tenemos la razón de dos números iguales, esa razón es 1. Por eso esto es. Básicamente, esa era la idea general con lo que es verdadero y falso. Y es muy importante porque son cuestiones que tienen que ver más con el, el sistema de saber cómo funcionan los conceptos iniciales de todo lo que tiene que ver con semejanza y congruencia, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es la parte de identificar semejanzas y congruencias. En estos, ¿verdad? Para la primera nos están pidiendo, según como vemos aquí, que sean congruentes. Cuando eso pase, en realidad lo que nos están pidiendo o lo que tenemos que saber son cuáles son los criterios. Para cuando es congruencia, tenemos que tener en cuenta que está el lado, 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 el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado. También tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Tenemos el criterio hipotenusa cateto, ¿verdad? Que, si bien recuerdan, el criterio hipotenusa cateto era para triángulos que fueran rectángulos. Entonces, ese es muy importante que también lo dominen, ¿verdad? Porque eso es parte también de los conocimientos que necesitan adquirir. No solo identificar las congruencias, sino en qué momento se dan esas congruencias. Entonces, a partir de estas 4, se va a tratar de identificar bajo qué criterio o cuáles son los posibles criterios que se pueden dar para la congruencia de aquí de los triángulos que tenemos a continuación, ¿verdad? Es muy importante que tenemos estos tipos de triángulos, ¿verdad? Que están juntos entre sí. Entonces es tratar de analizar los ángulos. Noten que aquí tenemos este ángulo que
es del ángulo, el ángulo B o el CBD. Y además tenemos este ángulo que es el ángulo BCA. Como esos dos son iguales y tenemos también que el BAC es congruente con el CDB, entonces por lo menos ahí ya tenemos dos ángulos que nos pueden ayudar. Aquí noten que nos están indicando esto, que DC es igual a AB. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya un lado. Luego, hay un ángulo entre ellos que es congruente y además, vean que como comparten el lado BC, tienen otro lado que es congruente. Entonces, podemos tener que este ángulo que está aquí puede ser congruente con este mismo ángulo. Entonces, aquí tenemos un ángulo que es congruente, un lado que mide lo mismo y otro ángulo que es congruente. Entonces, podríamos tener el lado ángulo lado o también podría ser el lado lado lado. Porque si este lado es igual a este lado y comparte BC, como los ángulos son iguales, entonces AC tiene que ser igual a BD. Entonces, con esto ya encontramos congruencia. En este, básicamente, por ejemplo, en este que sigue, literalmente ya nos están dando todas las reglas. XY congruente es igual a B, o es congruente, sí. BC es congruente con YZ y AC es congruente con YZ. Vamos a ver. Tenemos AB con XY, AB con XY, correcto. BC con YZ, BC, YZ. Y luego tenemos AC con XZ, AC con XZ. Los tres lados son iguales, que tenemos lado, lado, lado. Por ende, aquí hay congruencia también. Entonces, ah, congruencia. Otro tip es muy importante identificar que si vean que ya nos están hablando de que hay lados que son iguales, no podemos saltar a conclusiones rápidas. Por ejemplo, este lado en donde está este de 90 largo es igual a este. Y la hipotenusa, porque vemos que es un triángulo rectángulo, es igual a esta hipotenusa. Y este lado corto es igual a este lado corto. Entonces ya es congruente. Eso es un error grande, solo asumirlo. ¿Por qué? Noten cómo está acomodado el triángulo que nos están especificando. Nos están diciendo FGH y MKL. A ver, FG será igual a MK. Vamos a analizar. FG es igual a MK. No, ya que aquí hay dos rayitas y aquí hay tres. Con esto no se cumple. Por ende, este acomodo triangular no es congruente. Ojo que se necesita tener mucho cuidado con la forma en la que se coloca el triángulo para que se cumplan las congruencias. Porque si no, puede suceder y va a suceder que la congruencia como se pide
no se cumple. Entonces, ¿verdad? Eso es muy importante que lo recuerden. Ahora, la siguiente parte es la de semejanza. Aquí es sumamente importante recordar los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza, ¿verdad? Semejanza, teníamos lo que es el criterio ángulo-ángulo, el criterio lado, ángulo, lado, criterio lado, 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 y obviamente el criterio hipotenusa, catéter. Vamos a analizar un par de ejercicios de semejanza y revisamos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DFE. Entonces, lo primero es, revisamos el primer par de lados. AB entre DF. AB es 7 y DF es 6.5. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que como es una semejanza, la semejanza tenía una razón K, ¿cierto? Entonces, si nosotros en lo que sería hacer la comparación de dos lados, no obtenemos lo que tendríamos aquí con, ejemplo, 7 entre 6.5, entonces ya tenemos un problema. Vamos a ver ahora BC con FE. BC entre FE. BC que mide 10 y FE es 5 a estos dos. Esto es distinto de 2. Con solo que vean que esta razón es distinta a esta razón, ya ustedes inmediatamente tienen que no son semejantes. Ellos no son semejantes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando son semejanzas, es a cada par de lados, que es los primeros dos con los primeros dos, los siguientes dos con los siguientes dos, y luego el primero y el último. La razón de semejanza se cumple si se cumple con los tres pares de lados. Entonces, hay que hacer las tres semejanzas. AB entre DF, BC entre FE y AC entre DE. ¿Qué pasa si estas dos me hubieran dado igual? De igual forma, tengo que hacer la última para terminar de verificar que en serio se está cumpliendo. Porque si no, no se puede. Vamos a continuar y vamos a hacer esta. Esta es muy interesante. En este ejercicio es importante que vean que no tenemos medidas de lados, pero tenemos ángulos internos. Cuando tengamos eso, es importante recordar que la suma de los ángulos internos
de un triángulo es 180 grados. Esto es importantísimo que lo recuerden. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden averiguar, por ejemplo, la medida de este ángulo, que es el ángulo C'. ¿Cómo pueden hacer eso? La medida del ángulo A' más la medida del ángulo B' más la medida del ángulo C' tiene que ser 180, ¿cierto? Y además se tiene que la medida del ángulo A' es 127 grados, que es lo que dice el enunciado, y tenemos también la medida de P', que sería 28 grados. Lo que nos hace falta es la medida del ángulo C', y este es 80. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como esta es una ecuación, lo que hacemos es que estos valores los pasamos al otro lado. Y entonces vamos a tener que la medida del ángulo C' es igual a 180 menos 127 menos 28. Y eso, según la calculadora, vamos a tener que es 25 grados. Aquí ya tenemos 25 grados. ¿Cómo sabemos eso? Porque, por ejemplo, 127 más 28 es 145. 155, disculpe. Entonces 155. Y si a 180 le resto 155, nos quedan 25 grados. Ahora nos vamos a revisar este otro triángulo. Ah, este mide 25, igual que este. Y este mide 28, igual que este. Entonces eso nos da un indicativo que siguiendo esta misma regla para averiguar el ángulo, casi que podemos averiguar que esto es 127 grados. Como 28 es congruente con 28, 127 es congruente con 127 y 25 es congruente con 25, noten que el ángulo en A es congruente con el ángulo en A', el ángulo en B es congruente con el ángulo en B', el ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. Al tener eso, tenemos semejanza. ¿Y por qué semejanza? Porque no tenemos el valor de los lados, pero con solo los ángulos podemos aplicar el criterio ángulo-ángulo. Entonces, con eso ya tenemos la semejanza. ¿Cuándo utilizamos el signo de pregunta en congruencia y en semejanza? En la práctica, básicamente, es cuando no hay suficiente información como para saber si es semejante o no. Por ejemplo, que hagan falta datos en dibujo o que la congruencia o la semejanza que ando buscando no tiene sentido en los datos que tenga la persona. Básicamente eso. Entonces es muy importante que cuando es semejanza es recordar que la proporción entre lados tiene que ser la misma. Y en congruencia es más bien que los lados sean iguales. Muy importante, que la medida de los lados sea igual. Ahora vamos a continuar con este tipo de ejercicio.
este tipo de ejercicios es muy importante que le pongan atención a lo que les están pidiendo y que verifiquen que se cumpla lo que se pide. Por ejemplo, ojo que nos están diciendo que de acuerdo con la figura, se sabe que ABC, o sea, el triángulo ABC, A, B, C, es congruente con el triángulo D, E, F, lo cual podemos ver. La medida del ángulo recto aquí en F coincide con la medida del ángulo recto en C. Con eso podemos notar que nos están diciendo que es congruente, entonces ya podríamos tener hasta una congruencia que podría ser la congruencia hipotenusa cateto. ¿Qué es lo que significa eso? Que este valor es igual a este valor. Pero también, porque vean que es AB con DE, AB con DE, pero también BC con EF. Entonces, BC con EF. Oh, pero EF dicen que es 16. Si EF es 16 y yo sé que EF es igual a BC, entonces BC también debe ser 16. Y luego es AC congruente con DF. AC es 12. Entonces, este lado tiene que medir lo mismo que este lado. Ah, pero tenemos que AC mide 12. Entonces, este lado también tiene que medir 12. Ojo, tenemos que averiguar X y X es AB. Pero vea que el enunciado dice, además se tiene que el perímetro del triángulo ABC es de 48 unidades de medida. El perímetro de ABC está compuesto por la medida de AB más la medida de BC más la medida de AC. Entonces nosotros sabemos que 48 es igual a la medida de AB, que tenemos que es X, a la medida de BC, que es 16, más la medida de AC, que es 12. Entonces se parece a un ejercicio que hicimos anteriormente, ¿verdad? En donde esto es una ecuación. Entonces, estos valores nos están estorbando. ¿Qué es lo que hacemos? Los vamos a pasar al otro lado, al restar. Que vea que son dos valores que están sumando, que son numéricos. Yo quiero dejar la X solita. Entonces vamos a dejar 48 menos 16 menos 12. Entonces igual a X. Si efectuamos nosotros esta resta, 48 menos 16 menos 12, esto es 20. 20 es igual a X. Entonces ya nosotros sabemos que X es 20, por ende, este lado también, ¿verdad? Entonces eso es como lo más importante. Ya ustedes aquí tienen el valor de X. Ahora, ya pudimos encontrar uno de los dos valores. Nos hace falta el ángulo. Pero noten que este ángulo de 24 significa que este ángulo, ¿verdad? Del ángulo en A es igual al ángulo en D. Entonces, este ángulo también es de 24 grados. Y ahora necesitamos alfa. Pero vean que tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 24. Con eso ya podemos aplicar que la medida del ángulo en A más la medida del ángulo en B más la medida del ángulo en C tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba la propiedad de los triángulos que dice que la suma de sus ángulos internos es 180. Entonces,
Yo sé que la medida del ángulo en A, lo que acabamos de encontrar, es 24 grados, más la medida del ángulo en B, que es alfa, que es lo que necesitamos encontrar, más la medida del ángulo en C. ¿La medida del ángulo en C cuál es? Ah, es un ángulo de 90. Y esto es igual a 180. Y básicamente, así como hicimos en este, queremos dejar la letra sola. Aquí la letra es alfa. Entonces, este 24 está sumando o es positivo y este 90 es positivo. Bien, ¿qué es lo que significa? Yo los voy a pasar al otro lado, a donde es el 180, pero con el signo opuesto. Entonces, conservo del lado izquierdo a alfa, y alfa va a ser igual a 180 menos 24 menos 90. Si metemos eso en la calculadora, 180 menos 90 son 90. 90 menos 24 sería 66. Entonces, sabemos que este ángulo mide 66 grados. Y ya llegamos a la respuesta del ejercicio, que básicamente es hacer eso. Como pudieron notar, o espero que hayan notado, este ejercicio literalmente es tomar lo que está dentro de los datos, dentro del enunciado y en el dibujo, y a partir de ahí hacer asociaciones. Como por ejemplo, recordar qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de un triángulo. ¿Qué propiedad cumplen los ángulos internos de un triángulo? Ah, que si se suman, estos dan 180 grados. A partir de esas propiedades, ¿verdad? Es que se pueden hacer este tipo de relaciones. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio, o lo que está pidiendo, dice, pero tratar de dar esto lo mejor y vamos a pasar una línea para tratar de unirlo lo más posible. O lo que nos están diciendo. Vamos a observar la figura donde ya nos están dando medidas. La medida de AC es 54 quintos, 54 quintos. DC es 5, AB es 9. Ojo, todo esto 9. Y nos están diciendo que S es 6. Dice que hay que encontrar la medida de EB y AE de tal forma que se cumpla esta semejanza. De tal forma que se cumpla esta semejanza. El triángulo ABC sea semejante con el triángulo CB. Cuando eso sucede, mi recomendación es que ustedes puedan tener o piensen en dos triángulos por separado, como son los que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos uno y vamos a tratar de hacer el otro lo más parecido.
¿ok? Para tratar de que esto quede lo más... Eso no funcionó. A ver, bueno, vamos a tratar de ignorarlo así. Vamos a intentarlo solo una vez más. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a utilizar la técnica. Mejor. Y ahora vamos a colocar los nombres de los triángulos como ellos quieren que se haga la semejanza. Entonces sería la semejanza A, B, C, porque estoy tratando de hacer A, B, C lo más cercano posible. Y ahora entonces vamos a poner aquí C, ojo que aquí está C, luego tenemos B arriba, y por último tenemos AE. Ahora, importante, vamos a llamarle a EB X. Si EB es X, AE, y entonces tendría que ser 9 menos X, ¿cierto? Porque es lo que nos hace falta, lo que nos hace falta para llegar a 9. Si yo tengo X y yo sé que todo el segmento mide 9, si yo a 9 le quito X, sí voy a tener AE. Entonces por eso se llama 9 menos. Ok, entonces ahora vamos a poner las medidas. AC es 54 quintos. AB es 9. BC es 5. Este BC también. EB es X, que es lo que nosotros estamos buscando. Y S es 6. Ahora, recordando lo que implicaba la semejanza eran razones, ¿cierto? Entonces, nosotros recordábamos que K tenía que ser el primer lado, que sería AB, entre el primer lado CB. Entonces, AB entre CB, esto tiene que ser igual al lado BC entre el lado BE, lado BC entre el lado BE, y esto tiene que ser igual al lado AC, tiene que ser una razón entre el lado CE. Vamos a analizar. Tenemos el lado AB, sí, 9. Tenemos CB, sí. En este caso, CB sería 5. Tenemos BC, sí, es 5. BE, a ese lado que andamos buscando. Una razón que podríamos utilizar sería esta. Ahora, también podríamos hacer, ¿por qué esta específicamente? Porque vean que nosotros tenemos que buscar B, ¿verdad? Es muy importante, eso es lo que estamos buscando. Profe, ¿se puede hacer la del otro lado? Claro, nada más que vean que si ustedes utilizan la del otro lado, vean AC, AC es 54 quintos. Entonces, a veces aquí es un poco más inteligente buscar las que no tengan números con fracción. Entonces, básicamente, bajo esa misma premisa, entonces vamos a pensar, ok, entonces vamos a tener AB entre CB, tiene que ser igual a ABC entre BE. ¿Cuánto es AB?
AB es 9, ¿cuánto es CB? CB es 5. Esto tiene que ser igual a BC, que es 5, entre BE, que B es X. Ahora hacemos regla de 3, 5 por 5 dividido entre 9. Entonces de aquí vamos a tener que X es igual a 5 por 5 entre 9. 5 por 5 es 25 entre 9. Entonces, EB mide 25 sobre 9 unidades lineales. Ahora, si nosotros queremos averiguar el valor de EB más AE, que es 9, ¿recuerdan? ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos, según el dibujo, que AB, o la medida de AB, es igual a la medida de AE más la medida de EB. Entonces, lo que nosotros sabemos que AB mide 9, esto es igual a AE, que nosotros no sabemos, pero que sabemos aquí que es 9 menos X, y tenemos EB. EB es 25,90. O vamos a hacerlo de forma un poco más sencilla, para no tener que hacer todo este proceso con esta ecuación así. Nosotros sabemos ya, o acabamos de averiguar, que EB medía 25 novenos. Y necesitamos saber el valor de AE, que nosotros sabemos que es 9 menos X. Pero ya nosotros sabemos quién es X. X es 25 novenos. Entonces esto sería 9 menos 25 novenos. Ahora vamos a practicar hacer resta de fracciones. Entonces, sería 9 por 9, mantenemos el signo que está, el signo es menos. Vamos a poner esta naranja. 1 por 25, y finalmente en el denominador solo multiplicamos 1 por 9, que es 1 por 9. El denominador solo se multiplica los denominadores. De aquí vamos a obtener 9 por 9 es 81, menos 1 por 25 es 25, y 1 por 9 es 9. Si realizamos 81 menos 25 en la calculadora, vamos a encontrar que eso es 56 novenos. Entonces, este es el valor que nosotros estábamos buscando. Entonces, finalmente, podemos decir que AE es igual a 56 novenos unidades lineales. Básicamente esa es la idea. Entonces, haciendo un recorrido rápido, sería encontrar nos pegó.
Listo. Nada pasó. Volvemos un momento. ¿Qué es lo que nos pide el primer ejercicio? Es encontrar el valor de EB, que ya lo tenemos, y el de AE, que ya lo acabamos de encontrar, para que se cumpla esta semejanza. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Pensamos en dos triángulos y luego aplicamos la semejanza como lo dice el libro, ¿cierto? El cotidiano, que es que la razón K es igual a la razón de los lados correspondientes. Básicamente eso, lo único que hemos hecho es aplicar la teoría. Ahora vamos a continuar con este, porque este sí estaba interesante. Decía, ¿cuál de los ángulos de ABC es congruente con SB? Vamos a volver un momento a lo que sería el enunciado. Nos está diciendo que tiene que ser un ángulo congruente con SB. ECB es este ángulo que está aquí. Entonces, en este triángulo tendría que ser ese ángulo que está aquí. Entonces, si es ECB, en este caso sería el ángulo CAB. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar desde el mismo lado en el triángulo. Si iniciamos en este lado, tenemos que iniciar en este. Entonces, vean que en este caso sería CAB. Entonces, este sería el ángulo CAB. Y por último, aquí vamos a tener, calcule la razón de las áreas del triángulo ABC entre CBE. Si recordábamos, o según lo que dice la teoría, ¿verdad? Ojo que nosotros teníamos esta semejanza del primer ejercicio, ¿cierto? El triángulo ABC es semejante al triángulo CBE. Si esto pasa, había una propiedad que decía que si yo tenía el área del primero entre el área del segundo, esto era igual a la razón de semejanza al cuadrado. Eso estaba en el libro y en los cotidianos también. Si quisieran saber cómo básicamente en qué página del libro está, eso está en la página 71. Página 71. Entonces, noten que de aquí la razón de semejanza que se había encontrado, por ejemplo, es AB entre CB. Del ejercicio anterior, AB entre CB eran 9/5. Entonces ya nosotros sabemos cuánto vale K. K vale 9/5. Entonces, gracias a que AB entre CB es igual a K, es igual a 9/5. Con esto que está aquí, ya pueden resolver esto. Entonces, ABC entre CBE tiene que ser igual a K al cuadrado. ¿Qué es lo que significa? 9/5 al cuadrado. Y por propiedades de los exponentes, sabemos que una fracción elevada al cuadrado es elevar el número de arriba, el numerador, y elevar el denominador. Entonces,
9 al cuadrado es 81 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, esta es la respuesta. Básicamente, esa es la. Ahora, con lo que es esta parte de tales, tales es un problema muy mecánico, ¿cierto? Yo les había comentado de que si estamos buscando la medida de un lado, entonces lado corto entre lado corto, lado largo entre lado largo, o lado corto entre lado largo del mismo lado y lado corto con lado largo del otro. Eso está ya a criterio de ustedes. Recuerden que había muchas formas de poder realizar. Entonces, en este no me voy a detener mucho. Donde sí tal vez voy a detenerme un poco va a ser en este C, porque este C, ojo que lo que nos están pidiendo es que tenemos que encontrar el valor de X. Y ese valor de X tiene una pequeña condición, que es el hecho de que los valores están en N. Ojo que aquí nos están dando una instrucción, sea la medida del segmento DEF 2N. ¿Eso qué es lo que significa? Lo que significa es que podemos plantear tales de la siguiente manera. DE, o sea, el valor de X que andamos buscando, entre el inmediatamente opuesto a la izquierda, que sería 5N entre 3. Esta la hacemos como una fraccioncita más grande. Esto es igual a todo el valor largo, que sería DF. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo no tengo este valor de EF. Si yo lo tuviera, digamos, si yo tuviera este valor, lo puedo hacer directamente con este, pero no lo tengo. Entonces no lo puedo usar. Como no lo puedo usar, entonces utilizo todo el lado largo que ya nos están diciendo. Entonces sería 2N entre. Ahora, esta es la parte interesante. AC es 5N tercios más N sextos. Eso es todo este lado largo. Entonces, ustedes tienen que, vamos a llamarle a esto asterisco. Ustedes tienen que resolver eso para poner el valor de asterisco acá. Ojo que les va a quedar otra fracción aquí abajo. Entonces, para poder utilizar extremos por extremos y medios por medios, que no se les olvide poner un 1 aquí abajo. Que recuerden que debajo de todo número encontrábamos un 1. Entonces, básicamente esa es la estrategia que hay que seguir. Esto sería para que entrenen cómo hacer suma de fracción. Recuerden que yo les había comentado que una opción que podían hacer era ignorar la n, como pensar que la n no está y resolver solo. Básicamente era solo como resolver 5 tercios más un sexto. Y lo que les da, nada más, te agregan la n después. Así, multiplicada. Entonces, como ignorar la n y realizar la suma de fracción. Si prefieren dejar la n, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Estos, los que siguen, básicamente, son el derivado. Para recordar el derivado habían dos tipos. El derivado normal y el derivado por paralela media. Recuerden que el que tenía paralela media
este lado tenía que ser igual a este y este lado igual a este. Y si no, entonces es el derivado normal. Que el derivado normal, recuerden que era el lado corto entre el lado largo y el lado paralelo corto entre el lado paralelo largo. Es recordar lo que estaba en el cotidiano o lo que estaba en el libro, que es básicamente la misma información. Entonces, por ahí pueden revisar, ¿cierto? Entonces, es el derivado normal y el por paralelamente. Voy a tratar de escribir esto mal. Entonces, sería el derivado normal y el de paralela media. Entonces, básicamente es seguir la misma guía en esos ejercicios. Por ejemplo, vea que tenemos 8 es igual a 8 y este ladito tiene 2 rayitas igual a este que tiene 2 rayitas. Con este podrían utilizar paralela media. Y recordando, la paralela media se podía hacer sabiendo que este lado corto es la mitad del lado largo o que el lado largo es 2 veces el lado corto. En estos ya podemos ver que eso no se cumple, porque 4 es diferente de 1 y 16 es diferente de 8. Entonces el D y el F sí tendrían que hacerlos por el proceso normal. Básicamente de los problemas es como los hemos estado realizando, entonces traten de plantearlos y si no logran plantearlos, entonces pueden avisarme. Pero básicamente los problemas es una visualización bastante simple. Es porque es muy de planteo de, recuerden, hacer 2 triángulos y luego poner como uno encima del otro. Básicamente como lo hemos estado viendo. Ahora, para finalizar, vamos a tener lo que es la parte de visualización espacial. Esta parte de visualización espacial es nada más como identificar elementos de una pirámide o de un prisma, ¿verdad? Que tiene como base un polígono regular. Y además, la situación de lo que son los cortes de planos a estas pirámides o a estos prismas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este primero. Considere la siguiente pirámide de base cuadrada como las que están en Egipto. Aquí básicamente, vea que dice que si su base los conforman los vértices A, B, C y D, iniciando en donde usted quiera, eso significa que ustedes pueden iniciar de este lado, A, B, C, D, o tal vez más bien que ustedes quieren pensar A, B, C y D, es indiferente, no hay ningún problema con cuál sea el que escojan, nada más es recordar que la cúspide o el ápice, como nos están diciendo aquí, es el vértice E. Entonces, este es el vértice. Tal vez ahí no se ve tan bien. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Listo. El vértice es E. Ahora, por ejemplo, vean esto. Aquí ya nos están diciendo que escriba el nombre de 2 caras que tengan en común a la arista AE. Noten que no importa si la arista AE, por ejemplo, es esta o es esta, ¿verdad? Que ya puede ser que el vértice A esté aquí o el vértice A esté aquí, no importa. Aquí vamos a ver que el nombre que tienen, el nombre de 2 caras que tengan en común esta arista, entonces la arista AE. Ok, AE sería la cara AED, AED y sería AEB, ¿verdad? Porque sería la de esta cara y esta otra cara.
Entonces, AED y AEB. Vean que estamos en esta cara también sigue siendo AE, aquí también, esta arista, perdón, es AE, aquí tenemos la cara AEB y aquí tenemos la cara AED, ¿verdad? Porque pensamos con lo que está en color negro. Noten que siguen siendo las mismas caras AED y AEB. ¿Por qué? Porque aquí, vean que el vértice negro A tiene a la par al vértice B y al vértice D. Y el vértice A azul también tiene a la par el vértice B y el vértice D. Por eso es que eso siempre funciona. Mencione el nombre de las dos diagonales que tiene la base. Obviamente no podemos mencionar AB porque es una arista ni AD, entonces tiene que ser AC1. Y si AC es una, entonces obviamente la otra tendría que ser BD. Podría ser BD o si ustedes quieren podrían escribir DB, que también es una válida. Sí, nada más fue que en vez de posicionarse en B, se posicionaron en. Ojo, que dice, imagínese que la altura de una pirámide es de 60 metros. O sea, ya nos están diciendo que toda la altura de la pirámide es 60 metros. Se puede hacer un corte a la pirámide con un plano paralelo a la base que está a una distancia de 60. ¿Qué se vería en el plano? Pues sí, sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasaría era algo que yo les había contado en clase, que es un plano que está en lo más alto de la pirámide y la corta en la pura altura. Entonces, ¿qué es lo que va a cortar? Va a cortar la cúspide o el ápice. Entonces, ¿qué se vería en ese plano? Más específicamente, el ápice. El ápice E. Básicamente esa era la idea general. Y ya para finalizar, vamos a tener lo que es esta parte que dice, nombre todas las aristas de la pirámide. Ojo que como dice las aristas, entonces tienen que ser las de la base y las laterales. Entonces tienen que escribirlas laterales, más bien es laterales. Básicamente es escribir todas las aristas. Entonces son 4 de la base y 4 laterales. Entonces son al final 8 aristas. Se podría obtener como figura un triángulo si se hiciera un corte con un plano paralelo. De ser posible, de un ejemplo de algún elemento a la pirámide, la cual es paralelo a ese plano. Sí, como lo vimos en clase, podría ser un plano paralelo a una arista de la base. Y que el plano contenga a la altura, que era como lo habíamos visto en clase, que el ejercicio de la pirámide era que si yo pasaba un plano directamente por la pura mitad de la pirámide y que este plano fuera
paralelo a la altura o que el plano fuera paralelo a alguna de las aristas de la base, si la corta por la mitad, o sea, que contenga el vértice, el ápice, vamos a ver un triángulo. Entonces, por ahí sí se... ¿En qué punto está el pie de la altura de la pirámide desde el vértice E? Esto era un concepto que yo les había dicho a ustedes, que si usted tiraba las dos diagonales de la base, por ejemplo, en esta base cuadrada, el cruce de esas diagonales iba a estar el centro de la base. Y si usted tiraba un segmento desde el vértice hasta ese centro, iba a tener la altura de la pirámide. Entonces, ¿en qué punto está el pie de la altura sobre o de la pirámide del vértice C? En el centro de la base. Ahora, esto es básicamente nada más como que ustedes traten de imaginárselo, ¿verdad? Si tienen problemas con eso, pueden preguntarme sin ningún problema. Dice que van a considerar un prisma recto de base triangular, o sea, es un prisma, básicamente, es un prisma que tiene un triángulo como base, tiran 3 líneas rectas, tratando de que sean lo más rectas posible. Que se vea más o menos así. ¿Ven? Prisma de base triangular, que el triángulo es equilátero del lado 5. Entonces significa que este lado mide 5, este lado mide 5 y este lado mide 5. Y que tiene una altura de 12. Entonces, toda esta altura mide 12. ¿Cuáles son las dimensiones que tienen las caras laterales del prisma recto? De forma lado por ancho. Básicamente es recordar que las caras laterales son rectángulos. Entonces, las dimensiones que tiene básicamente son 5 por 12, que es el valor de la base por la altura. Largo por ancho. ¿Cuál es el perímetro total de las bases del prisma recto? Básicamente, ojo que es el perímetro total de las bases. Tenemos la base superior, que es el techo, la base inferior, que es la base, básicamente. Entonces, como es un triángulo equilátero, es nada más sumar los 3 lados, que en este lado sería 15, y por ende, aquí arriba también va a medir 5, aquí va a medir 5 y aquí va a medir 5. Entonces sería 15 en la tapa, 15 en la base. Entonces sería 15 de la base más 15 de la tapa. Esto es igual a 30 unidades lineales. ¿Qué tipo de figura se forma al cortar el prisma recto con un plano paralelo a una de las caras del mismo? Ese es básicamente pensar que si tiene aquí esta cara y ustedes sacan un plano paralelo, por ejemplo, un plano paralelo como aquí adentro, ¿verdad? Una vez que ustedes hacen corte, básicamente lo que se va a ver es un rectángulo.
rectángulo. Y eso pasa porque las caras laterales son rectángulos. Por eso es que eso pasa. Ahora, ¿cuántas diagonales tienen la tapa y la base del prisma recto? Eso es un interesante. Vean que tanto el prisma en su base y su tapa tienen triángulos. Recuerden que la diagonal va de un vértice a otro no consecutivo. Pero si yo me pongo en este vértice, este es consecutivo y este también. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene la tapa y la base del prisma recto? 0. No tiene. Y finalmente, ¿hay alguna forma de hacer que las caras laterales sean cuadrados? De un posible ejemplo, hay 3 posibilidades. Yo voy a dar uno. Ojo que la base, el lado mide 5. Entonces, lado de la base igual a 5. Una forma de hacer que sus caras laterales sean cuadrados es hacer que su altura también sea 5. Les voy a dar una pista con el siguiente. El siguiente es pensar en este mismo proceso, pero en vez de pensar en el lado de la base, pensar en la altura. Entonces es hacer exactamente ese. Y hay una tercera posibilidad, vamos a ver si se les ocurre, pero con que ya conozcan en por lo menos esas dos, ya se puede. Bueno, estudiantes, como podrán ver, esta era básicamente la idea general de lo que es la práctica. Está bastante grandecita la práctica, como pueden ver, son 8 páginas, pero eso lo hago o lo hice para que tengan bastante práctica que puedan utilizar para poder hacer de mejor forma los ejercicios, tanto que vengan en la, básicamente, que sería en prácticas anteriores en sus cotidianos, como en los cotidianos que hicieron conmigo y que puedan condensar bien todos los. ¿Tienen alguna duda? Por favor, me lo hacen saber y yo con mucho gusto. Entonces, eso sería. Muchas gracias.